Veamos, abramos nuestras Biblias, por favor. Que el Espíritu Santo sea realmente hablando este tiempo, enseñándonos. Es el único que puede guiarnos a toda verdad, a toda libertad. El único que puede hacer que las cosas tengan vida. Nadie más. Que no sea solamente letra, sino que sea espíritu y sea vida. Como dice la palabra. Romanos 7, por favor. Romanos 7, 5. Romanos 7, 5. Luego al 14, no hasta el 14, sino 7, capítulo 7, versículo 5, luego el versículo 14 y luego el 18. Romanos 7, 5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Cuando estábamos en la carne, dice, las pasiones pecaminosas, el pecado que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto ¿para qué? Para muerte. Eso es cuando no éramos creyentes. El 14, que dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, en nuestra condición de inconversos. Al 18 pasamos. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Gracias. Romanos 7, este capítulo 7, muchas veces hemos leído Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8, todo eso hemos leído, y no, como que no le entendíamos mucho. Y nos condenamos, pensamos que era nuestra condición esta, y esta es nuestra condición de inconversos. Y Romanos 7 se nos da para entender lo que se nos dice en Romanos 6, 14. ¿Qué dice Romanos 6, 14? Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué? Bajo la gracia. Ya no estamos, cuando por la obra de Cristo ya nos trasladamos de las tinieblas a su luz admirable, nos convertimos en hijos de Dios, nacimos de nuevo, entonces ya no es esa nuestra condición de lo anterior que leímos, ¿no es cierto? Porque el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Antes no ve que decíamos, ya no, ¿por qué hago eso? Yo me acuerdo ¿por qué hago a mi familia? ¿Por qué hago a mi esposa? ¿Por qué hago esto? Lo que no quiero, eso hago. ¿Por qué? ¿Por qué hago el mal? ¿Qué tengo que hacer? Pero ya, me voy a proponer y ya no voy a hacer eso. Y al día siguiente estaba en lo mismo. El pecado era nuestro amo. El pecado se enseñoreaba de nosotros. Pero ya con Cristo dice, el pecado ya no se enseñoreará de vosotros, pues ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El tema que estamos tratando aquí no es con las diferentes clases de pecado, sino con el hombre carnal, como éramos antes. No se conflictúen, después vamos a ir entendiendo, pero es liberador esto, es increíble. ¿Qué dice Romanos 8:8?
Romanos 8:8. Y los que viven según la carne, como vivíamos antes, no pueden agradar a Dios. Y si ahora vivimos conforme a la carne, no podríamos agradar a Dios. Tratábamos quizás de agradar a Dios, pero no podíamos. Todos, ¿por qué? Porque todos éramos pecadores por naturaleza. Teníamos una naturaleza pecaminosa. Nos proponíamos y seguíamos en lo mismo. Nuestra conciencia nos condenaba y seguíamos en lo mismo. Cuando había momentos en nuestra condición anterior, si la ley no nos exigía nada, por momentos estábamos tranquilos, no nos decía, no hagas esto, no hagas el otro. No, la ley para eso ha sido, para mostrar nuestro pecado, para hacer lo que no podíamos hacer, para mostrarnos nuestra condición. Y si la ley no nos exigía en ese momento, todo estaba bien. Pero tan pronto la ley nos exigía algo, ahí se armaba la grande. Se mostraba nuestra pecaminosidad y nuestra debilidad. ¿Quién podía cumplir la ley? Nadie. Nadie. Nos sentíamos condenados, inútiles, no podíamos hacer nada. Pero tiene un propósito la ley. Cuando se aplica una ley santa, porque la ley es buena, es santa. Cuando se aplica una ley santa a un hombre pecador, de inmediato se manifiesta su pecaminosidad, su pecado. Y cuanto el hombre pecador más procura obedecer la ley, cuanto más se manifiesta su debilidad y se muestra que es completamente inútil para cumplir esa ley. Dios sabía que no podíamos cumplirla, pero nosotros no lo sabíamos. Es por eso que Él tuvo que llevarnos por experiencias dolorosas. Muchos hemos llegado y la mayoría hemos llegado a través de experiencias dolorosas a los caminos del Señor. Y esa era la finalidad de la ley. Tuvo que llevarnos a través de esas experiencias. Y cuando nos desviamos, igual. Ese es el fin por el que Dios nos dio la ley. Cada vez que violábamos la ley de Dios, nos convencíamos de nuestra necesidad de Cristo. De esa manera la ley cumplía su propósito. ¿Para qué fue dada la ley? Para que nos guíe a Cristo. ¿No dice que fue un ayo, un maestro, un conductor? Después vamos a entender. Como decíamos, de esa manera la ley cumplía su propósito, siendo un ayo, un maestro para llevarnos a Cristo. ¿Y para qué? ¿Por qué nos llevaba a Cristo? Para que Él cumpla la ley por nosotros. Nosotros, imposible, nunca pudimos cumplir una sola ley, un solo mandamiento. Jamás, y nadie puede, solo Él. Y eso hizo la ley, guiarnos a Cristo. El único que cumplió la ley. Gálatas 3:24. Gálatas 3:24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, ¿para qué?
para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Y quién nos libra de la ley? ¿Quién nos libra de la ley? ¿Quién ha muerto? Hemos visto la canción esa, Cristo. Es el único que nos libra de la ley. Lo que nosotros nunca pudimos hacer. No robarás, no chismearás, no harás esto, no harás el otro. ¿Podíamos? ¿Nos proponíamos? ¿Podíamos hacerlo? Nunca. Pero Él lo hace por nosotros. Ya vamos a entender. Pero el problema es que nosotros nos esforzamos por cumplir la ley. El camino de la liberación de la ley lo vamos a ver en el ejemplo de 2 maridos y una mujer. ¿Cómo? ¿Se acuerdan que había una novela, creo, una película, Doña Flor y sus 2 maridos? Pero aquí es de manera diferente, ¿no? Pero es así. Y eso está en la Biblia, no estamos inventándonos. La prédica, por si acaso, se llama Moisés, 2 maridos y una esposa. No le van a poner el nombre a la prédica Doña Flor y sus 2 maridos, no, por favor. La revelación, escuchen, la relación entre el pecado y el pecador, ¿cuál es? Entre el pecado y el pecador. La relación entre pecado y pecador, ¿cuál es? De amo y esclavo. Antes éramos esclavos del pecado, ¿no? El pecado era nuestro amo, nosotros esclavos del pecado. Y la relación, escuchen, la relación entre la ley y el pecador es la de esposo y esposa. En pecado, amo, pecador, esclavo. Ley, esposo y pecador, esposa. Vamos a ver. Romanos 7 del 1 al 4. Romanos 7, vamos a ir entendiendo de a poco, no se conflictúe. Romanos 7 del 1 al 4. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. A fin de que llevemos fruto para Dios. Wow. En este capítulo, en el 7 del 1 al 4, Pablo nos muestra cómo somos liberados de la ley con el ejemplo de una mujer y 2 maridos. Pero el problema, vamos a analizarlo a ver cómo es. La mujer se encuentra en una situación muy difícil, porque solo puede ser la esposa de uno de ellos. Ella no puede cometer maricidio, porque, como decíamos, ella solo puede ser esposa de uno de ellos. Para su desgracia, ella está casada con el que menos desea.
La mujer está casada con el que menos desea. No entendamos mal. El hombre con el que esta mujer está casada es un hombre bueno. Pero el problema es que ambos no se llevan bien. El marido es exigente. Quiere que se hagan las cosas de buena manera, las cosas correctas. Pero ella es un tiro al aire. Ella es permisiva y toma las cosas como le viene en gana. ¿Cómo puede funcionar una relación matrimonial así? Él es tan exigente, el primer marido, siempre le está exigiendo algo a su esposa y él, como esposo, tiene derechos y además sus exigencias son legítimas. No hay nada de malo en él, ni en sus exigencias, ni en sus demandas. El problema es que él no tiene la esposa correcta para cumplir esas demandas, esas exigencias. Los dos no pueden andar juntos. ¿Cómo pueden andar juntos? Dos pueden andar juntos si no se ponen de acuerdo, dicen, ¿no es cierto? Y es imposible. ¿Saben qué? Tienen naturalezas completamente diferentes. Imposible. No se van a poner de acuerdo. Es por eso que la mujer se siente muy desanimada. Ella reconoce que seguido comete errores, que hace macanas. ¿Qué puede hacer ella? Si estuviera casada con el otro hombre, ella cree que todo iría bien. Ella desearía casarse con el otro, pero su marido vive todavía. ¿Qué puede hacer ella? Ella legalmente está sujeta a su marido. Y a no ser que muera el marido, el primer marido, no puede casarse legítimamente con el otro. Según Pablo, el primer marido, ¿quién es? Es la ley. Nadie puede cumplir las exigencias de la ley. Escuchen, el primer marido es la ley. El segundo es Cristo. Y nosotros somos la mujer, la esposa. La ley, o sea, el primer marido exige mucho, pero a la esposa, o sea, como dice, exige mucho, pero no nos ofrece ninguna ayuda para que cumplamos sus exigencias. Siempre la ley está exigiendo, está mostrando, tienes que hacer esto, porque si no, pum, tal cosa, digamos. Y nadie puede cumplir la ley. Nadie puede cumplir sus demandas, sus exigencias. Pero ¿saben qué? No nos equivoquemos. Nosotros creemos que el segundo marido no exige mucho, que es más bonachón. El segundo marido, si bien la ley exige, tiene demandas, exigencias, pero el segundo marido exige mucho más todavía, mucho más que el primer marido. ¡Wow! Y la mujer, ¿qué dice la mujer? ¡Wow! ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Esa es la cosa. Veamos Mateo 5, 21, 48. La exigencia del segundo.
Mateo 5, 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo, aquí está hablando el segundo marido, Cristo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso dice el primer marido, la ley. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto, te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Exige mucho más que el primer marido, ¿no ve? El segundo, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. ¡Wow! Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Hemos dicho hasta el 48. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además habéis oído, y fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que se os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos y injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿No es mayor la exigencia, la demanda del segundo marido? ¿Qué puede hacer la mujer? Si no puede cumplir con el primer marido, y si pudiera casarse con el segundo, ¿qué podría hacer?
que hay mayor exigencia. Vamos a ver. ¿Saben qué es? Si bien el Señor Jesús exige más, pero la diferencia es que lo que Él nos exige, Él mismo las cumple por nosotros. ¡Wow! ¡Wow! El problema es que no nos hemos dado cuenta de eso. Nosotros nos esforzamos por cumplir las exigencias, las demandas. La ley hace demandas, presenta exigencias, pero no nos ayuda a cumplirlas. Cristo hace demandas, pero Él mismo las cumple por nosotros. Ya vamos a ir viendo. Esa es la razón en que la mujer desee librarse del primer marido para poder casarse con el otro hombre. La única esperanza para liberarse del primer marido, ¿cuál sería? Es la muerte del primero, ¿no? Pero no hay miras de que eso pase. Él sigue vivito y coleando. Mira lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto. Mateo 5:18, ¿qué dice? Hemos leído. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea que no, ni esperanzas de que sabes que la ley va a seguir por toda la eternidad. La ley nunca va a desaparecer. Entonces, ¿cómo podemos casarnos en segundas nupcias con Cristo? Hemos dicho que la ley es el primer marido, el segundo vendría a ser Cristo, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos casarnos con Cristo si no ha muerto la ley? No ha muerto el primer marido. La ley no va a morir, va a vivir para siempre. ¿Saben qué? Hay una sola salida. Si él no quiere morir, si él, el primer marido, no quiere morir, nosotros tenemos que morir. No hay otra solución. No hay otra solución. Si nosotros morimos, ya no hay relación matrimonial. La relación matrimonial está disuelta. Esa es la manera en que Cristo nos libra de la ley. Romanos 7:4 que dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Vosotros habéis muerto a la ley. ¿Mediante qué? El cuerpo de Cristo. Para que seáis ¿de quién? ¿De quién? De otro. Habéis muerto mediante el cuerpo. 7:4. Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Para qué vamos a ser de otro? ¿Para qué vamos a ser de Cristo? ¿Para qué nos vamos a casar con Cristo? ¿Para qué? A fin de que llevemos fruto para Dios. Es necesario que entendamos que la ley nunca va a pasar. Nunca pasará. Las exigencias de Dios permanecen para siempre. Si nosotros vivimos, debemos obedecer. Si estamos vivos, debemos obedecer esas exigencias. Pero si morimos, la ley ha perdido sus derechos sobre nosotros.
La ley no nos puede perseguir más allá de la tumba. Por eso Cristo nos ha liberado de la ley, ¿no ve? Nuestra liberación de la ley funciona con el mismo principio del pecado. Al morir nosotros, nuestro viejo amo, hemos dicho, relación pecado, pecador, amo, esclavo. De la misma manera, Cristo nos libra del pecado. Al morir nosotros, nuestro viejo amo, el pecado, sigue viviendo, pero su poder sobre nosotros llega hasta nuestra muerte. Estamos libres de la tiranía del pecado. Y es para siempre. Lo mismo es con la ley. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo morimos nosotros? Romanos 7:4. Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, ¿qué cosa? Mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. Cuando Cristo murió, su cuerpo fue quebrantado y Dios nos colocó en él. Por lo tanto, nosotros también fuimos quebrantados en él. Cuando él fue crucificado, nosotros también fuimos crucificados. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Nosotros estuvimos con el Señor Jesús cuando Él murió y en su muerte nos ha librado para siempre de la ley. Pero lo bueno es que el Señor no permaneció en la tumba. Él resucitó al tercer día y como todavía estamos en Él, o estábamos en Él y estamos en Él, nosotros también hemos resucitado con Él. Así que mediante el cuerpo de Cristo, no solo somos muertos a la ley, sino vivos para Dios. Vivos para Dios. Ahora la mujer está libre para casarse con el otro hombre, quien cumple la ley bella. ¿Y cuál es el resultado de esa nueva unión matrimonial? A fin de llevar fruto para Dios. A fin de que llevemos fruto para Dios. Ese es el resultado. ¿Qué sucede cuando una mujer se casa con un hombre? ¿Qué sucede? ¿Verdad? ¿Verdad? Es verdad. ¿Saben qué? Lleva el nombre de su esposo, el apellido de su esposo. Y no solamente eso. ¿Por qué nos llamamos cristianos? ¿Y saben qué? Lleva el nombre de su marido y comparte no solo su nombre, sino también sus bienes. Yo quisiera darle solo mi apellido, todo lo demás mío, digamos. Mi apellido es tuyo, pero lo mío es mío. No. ¿Saben qué?
no solo comparte su nombre, la mujer que se casa con, sino también sus bienes. Todas las bendiciones espirituales son nuestras en Cristo Jesús. Todo lo de Él es nuestro. Así es cuando nos unimos con Cristo, cuando le pertenecemos a Él. Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida, aquí está la clave, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí Pablo, ¿qué está diciendo? Nos muestra el lado positivo de lo que es la vida en el Espíritu. Pero antes que nosotros nos hubiéramos dado cuenta de que Cristo era nuestra vida, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacíamos? ¿Y qué seguimos haciendo? Luchábamos constantemente con nuestra conciencia. Decíamos que no podíamos hacer nada. La ley dice esto. Ay, ya, trato de hacer. No puedo. Ya, busco otra manera. No puedo. Todo antes era esfuerzo, y no podíamos nada. Y ahora a veces trasladamos eso al cristianismo. Nos convertimos, nacemos de nuevo y seguimos esforzándonos y no puedo, frustrados, desanimados. Uy, esta vida cristiana. A pesar de que hacíamos tantos esfuerzos, nos dábamos cuenta que no podíamos agradar a Dios. Dios dice, no chismear, o no sé, a ver, cualquier mandamiento, ustedes digan, no mentir, cualquier cosa que nos pida. Y a mí me agrada que no mientan, digamos, que sean verdaderos, que hablen la verdad, dicen su palabra. Ya, no voy a mentir, pero una mentirita blanquita. Nos esforzábamos. O no seas contencioso. Ya, no voy a hacer. No reacciones mal. No voy a hacer. Quiero que seas paciente. Uy, paciente, años y años y nada. ¿Saben qué? Todos. Ama a los que son difíciles de amar. ¡Ay, qué fácil ya! Te amo. Y después al otro día, desgraciado. ¿Sabes qué? Todo es comedia, todo es teatro. Qué difícil era agradar a Dios, o es agradar a Dios. ¿Saben qué? Imposible, diría yo, es agradar a Dios con nuestros esfuerzos. Nunca vamos a poder agradar a Dios, porque el esfuerzo, la voluntad es natural, y todo lo natural no sirve para nada para Dios. Ayúdate que Dios te ayuda, ¿no hay ese dicho? Satánico. Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar
a Dios. Pero en Cristo no podemos decir que no podemos. Ahí está la clave. En Cristo no podemos decir que no podemos. Como dice en Filipenses 4:13. ¿Qué dice en Filipenses 4:13? Filipenses 4:13. Todo, repitan todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, ¿eso es para los marcianos? ¿Eso es para los marcianos? Sí, para los que no pertenecen a este mundo. Para los ET. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No es liberador? El problema es darle el control. ¿Cómo podemos hacerlo todo? Así como dice, todo lo puedo. ¿Cómo puedo hacer todo? ¿Cómo puedo agradarle con todo a Cristo? Esta es la respuesta. Romanos 8:2. Esta es la clave. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Consumado es. Está todo. ¿Saben qué? Si no hubiera sido cambiar, si no Cristo no hubiera cumplido, o sea, las exigencias por nosotros, ¿de qué servía cambiar de un marido a otro marido? Nuestro problema es que como que el diablo parte nos ha quitado esa bendición, esforzándonos nosotros. Voy a agradarlo. Qué difícil es la vida cristiana, ¿no? Y todos dicen, amén. ¡No! Fácil. Él lo sabía, pero nosotros no lo sabíamos. Todos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado, exigencia, y no podíamos. No cumplíamos al pecado, a la muerte. Dios mío, que abra nuestros ojos, que quite escamas y podamos ver claramente. ¿Saben qué? Para que una ley sea abolida, tiene que haber otra ley superior, más fuerte, más grande. La razón por la que podemos hacer todo es que hay una nueva ley llamada la ley del Espíritu de vida, que es más fuerte que la otra ley llamada la ley del pecado y de la muerte. ¿Y cuál es la ley del pecado y de la muerte? Por ejemplo, si alguien hace un comentario dañino, un comentario negativo, decir, el Lucho es un tal, es un cual, digamos así. ¿Y el Lucho qué va a hacer? Se va a resentir conmigo. ¿Eso es ley?
Eso es pecado. Porque una ley es como la ley de la constante. Pero si 5 personas o 10 personas hablan mal en contra de Lucho o en contra mía, digamos, y yo me resiento o lucho en contra de las 5 o 10 personas, esa es una ley. Es como la ley de la gravedad, que es constante. Al principio solo es pecado porque es una vez, pero si hay constancia, digamos, repetición, ya es ley. Cuando la ley, como decíamos, siempre obra de la misma manera. Así sucede también con la ley de la muerte. La muerte, ¿qué es la muerte? Es la debilidad llevada a su límite. La debilidad dice, no puedo. Si al tratar de agradar a Dios en alguna forma, digamos yo digo, voy a tratar de agradar a Dios, no sé, pues parándome de cabeza, y no puedo, ¿eso qué es? No es una ley. Pero si trato de otra manera agradar a Dios y de otra manera y no puedo, y no puedo, y no puedo, es una ley. Porque actúa de la misma manera. Entonces nos damos cuenta que hay una ley operando en nosotros. No solo está en nosotros el pecado, sino la ley del pecado. Romanos 7:20 al 24. 7:20 al 24. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El hombre peca naturalmente, según la ley del pecado en sus miembros. El hombre quiere ser diferente, pero esa ley en su interior no lo deja. Ninguna voluntad humana puede vencer a esa ley. Entonces, ¿cómo podemos liberarnos de la ley del pecado y de la muerte? ¿Cómo podemos liberarnos del fracaso? Escuchen, del fracaso y de la debilidad. No nos hemos sentido como cristianos fracasados porque no hemos podido cumplir las exigencias. ¿Cómo podemos librarnos de la ley del pecado y de la muerte y del fracaso y de la debilidad? Dios nos libra de una ley al introducir otra ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esta ley es mucho más fuerte para liberarnos de la ley del pecado y de la muerte. La ley de vida en Cristo Jesús es la vida de resurrección. Es la vida de resurrección. ¿De quién? De Cristo. Y estábamos en él. Efesios 1:19. Efesios 1:19 y 20. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con quién? Para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos
y sentándoles a su diestra en los lugares celestiales. Primera de Pedro 1:5. Primera de Pedro 1:5. Primera de Pedro 1:5. Que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hay muchos cristianos que son muy voluntariosos, ¿no ve? Ejerciendo siempre nuestra voluntad. Voy a hacer esto y voy a poder. Y usamos, inclusive usamos, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo. Me voy a esforzar porque todo lo puedo en Cristo. Pablo era así también. Ese era el problema de Pablo. Romanos 7:14 al 21 hemos dicho, ¿se acuerdan? A ver. Romanos 7:14 al 21. Romanos 7:14 al 21 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pablo en su fuerza quería agradar a Dios. Y lo mismo sucede con miles de cristianos, quienes creen que pueden caminar la vida cristiana por el esfuerzo de su voluntad y terminan pensando que la vida cristiana es agotadora y es amarga. Esto es porque se esfuerzan por ser lo que no son. Voy a ser paciente, voy a ser amoroso, voy a hacer esto y me esfuerzo y no podemos ser lo que no somos. ¿Cómo es? ¿No es cierto? No podemos. No es por fuerza. ¿Cuántas cosas nos hemos propuesto de ser, de amar a personas? ¿Por qué utilizan los hombres la fuerza de voluntad para tratar de agradar a Dios? Escuchen. ¿Por qué utilizan los hombres la fuerza de voluntad para tratar de agradar a Dios? Puede ser porque no han nacido de nuevo, o si han nacido de nuevo, no han aprendido a confiar en su nueva vida en Cristo. Es por eso que fracasan y pecan. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús ha venido a socorrernos. Es una nueva revelación de lo que ya tenemos. Es como dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si confiamos en Dios y dejamos de esforzarnos, descubriremos que la ley del Espíritu de vida es la que nos sostiene. Dios no solo nos ha dado vida, sino que una ley de vida. Nuestra voluntad solo estorba la ley de vida. Por ejemplo, si no leemos la palabra de Dios, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Nuestra vida espiritual va en decadencia, ¿o no? Pero no por eso, Marlene, ¿o no? Tengo que forzarme a leer, voy a leer a la fuerza. Leemos dos versículos y no por eso nos vamos a esforzar a leer, no es por fuerza. ¿Saben qué? Hay una ley
en nosotros que nos da apetito por leer la palabra de Dios. Lo mismo pasa con el diezmo. Ay, tengo que dar el diezmo, apenas tengo para comer y tengo que dar el diezmo. Hay una ley nueva dentro de nosotros que nos dice, tienes que diezmar. No solo con el diezmo, con la predicación. Uy, tengo que predicar. La ley del espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El testimonio. Tengo que ser buen testimonio y me voy a esforzar. Todo es teatro, comedia. Si nos abandonamos a la vida en el espíritu de la nueva ley, seremos menos conscientes de la vieja ley. La vieja ley no desaparecerá, pero ya no gobierna ni nos domina. Dios nos ha dado esta nueva ley del Espíritu para que ya no nos esforcemos, sino para que dependamos de la vida de Él. ¿Se han dado cuenta cuánto cuesta cambiar a un cristiano impaciente por un cristiano paciente? Si uno le exige, tienes que ser paciente, uy, tengo que ser paciente, y hasta que se deprime, no quiere saber más. Pero Dios dice que no nos esforcemos por ser lo que no somos. Lo otro es natural nada más. Sería como intentar añadir un codo a nuestra estatura. ¿Por qué se afanan? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Por la ropa, por la comida, por esto. ¿Por qué se afanan? ¿Por qué se esfuerzan? ¿Pueden hacer algo? Los pajarillos, los lirios del campo. Eso, para los que quieren anotar, está en Mateo 6, 25 al 34, que es largo, ya pueden ver acerca, no se afanen. Y ¿saben qué? El Señor dirige nuestra atención a la nueva ley de vida dentro de nosotros. Eso es lo único que nos puede hacer nuevos hombres. Esa nueva ley funciona tanto en las cosas pequeñas como en las grandes. ¿Le has dicho tú, Señor, tú hazlo? Yo no puedo. He tratado, he intentado, estoy hecho pomada. Estoy desanimado, Señor. Tú puedes hacerlo. El único que puede cumplir la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. En cosas grandes y en cosas pequeñas. Esta vida espontánea es la vida cristiana verdadera. Esa vida se manifiesta en amor, escucha, en amor hacia los indeseables, hacia aquellos hermanos que por razones naturales no nos agradan y que nos resulta imposible amarlos. Lo voy a amar, lo voy a amar, lo voy a amar. Y nos da ganas de apretarle el coto, ¿o no? A través de esa vida debemos pedirle al Señor que ame a esos hermanos a través de nosotros. Esta nueva vida se manifiesta también en nuestro carácter cristiano. Si no confiamos en la ley de la vida, lo único que veremos en los cristianos será solo hipocresía y teatro, pretendiendo ser algo que no son, pero a la larga se mostrará lo que son.
Romanos 8, 3, 4. Porque lo que era imposible para la ley, escuchen, lo que era imposible para cumplir nosotros, por cuanto éramos débiles por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme a qué andamos, conforme al Espíritu. ¿Quién tiene que hacer la obra por nosotros? ¿Quién tiene que amar? ¿Quién no tiene que hacer esto, lo malo? ¿Quién puede agradar a Dios? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué es el Espíritu Santo? Es nuestro guía, nuestro compañero, nuestro ayudador, nuestro maestro, nuestro consolador. Para que se cumpliese la justicia de Dios. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Saben qué? Después vamos a hablar del hombre, espíritu, alma y cuerpo. La salvación de las tres cosas. Del espíritu en el momento que nacemos de nuevo. Somos salvos, relación directa con Dios. Del alma. El alma recién comienza el proceso de transformación del alma. Ese es el problema. El cuerpo, cuando sea glorificado. Pero mientras estamos aquí en la tierra, ¿qué sucede con nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo es influenciado. Porque dice que si bien es corruptible, no es redimido nuestro cuerpo, pero es influenciado por el poder del Espíritu Santo, influenciando nuestra alma y nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Ya no somos esclavos de los deseos, apetitos de la carne. El Espíritu Santo. ¿A quién prestamos atención? Y el alma está así. Porque no está completa, no es hecha perfecta en el momento de la conversión. Y el alma está, a veces se lo denomina cuerpo y a veces carne, el cuerpo. Los dos están hablando. Al que preste atención. Ya vamos a hablar de eso. Vemos, la verdad, cuántas veces hemos actuado como hipócritas. ¿O no? Esforzándonos, queriendo ser algo que no somos. Por eso les digo, ¿no? En la iglesia todos somos ñañay. Aleluya, aleluya. Salimos un paso ahí, ¡ya! Nos transformamos. O sea, la verdad, no, o sea, estoy exagerando quizás, pero hay cosas que ¿por qué? Porque nos esforzamos por ser lo que no somos. Todo es comedia. A veces estamos haciendo macanas y vemos hermanos, hermanito, que Dios te bendiga. Y si la esposa quiere contar algo, no me desnudes. No cuentes, por favor. Y eso, ¿sabes qué? Es tan común en todo, por favor, hasta que entendamos. No es difícil. Es por eso que el mundo que dice, esos cristianos son unos hipócritas. ¿Cuántas veces nos han dicho, no? Pero si esos beben, esos hacen esto, hacen el otro, ¿qué? Pero justificar también, ¿no? Su conducta ellos.
En este pasaje dice que la única manera de que nosotros podamos agradar a Dios es debido a nuestra incapacidad. Y debido a nuestra incapacidad, Dios envió a su Hijo en la carne, quien murió por el pecado y al hacerlo condenó en tal forma, condenó al pecado en la carne, o sea, llevó la muerte en forma representativa todo lo que perteneció a la vieja creación en nosotros. ¿Cuál era la vieja creación en nosotros? No es que nuestro viejo hombre no ha muerto, ya ha muerto. Nuestro yo carnal ya ha muerto. La carne ya ha muerto. Ese fue el primer paso, hizo dos cosas. Ahí quitó la base de nuestra debilidad, pero también tenía que cumplir en nosotros la justicia de la ley. ¿Y cómo podía hacerse eso? Era necesario también que Dios proveyera al Espíritu Santo para que morara en nosotros. El Espíritu Santo ha sido enviado para atender el asunto interior. El Espíritu Santo de Dios está ahora dentro de nosotros para ayudarnos a entender la palabra de Dios, para que veamos a Cristo en la palabra de Dios y para dirigir nuestras oraciones, que no sean oraciones engendradas en el alma. ¿Saben qué? A veces yo he tenido, digamos, una discusión el día anterior con la pastora, digamos, ¿no? Y al otro día me conecto con Zoom y aquí está el pastor, ya conectado. Pastor, ore. Señor, cámbiala esa mujer que me has dado. Señor, por favor, solo tú puedes hacerlo, Señor. Eso. Yo me he esforzado por cambiarla y no puedo, Señor. Solo tú puedes. Engendradas en el alma esas oraciones. Mejor no orar. Mejor no es, si no lo va a hacer uno guiado por el Espíritu. Que sea de edificación, que sea algo para llevar vida, no muerte. Por favor. ¿Saben qué? Cuando estemos enojados, mejor ni oremos. Si no lo vamos a hacer realmente. Y es fácil, podemos ir, si estamos así, podemos ir al Señor, pedir perdón, Señor, que tu Espíritu Santo ore a través de mí, Señor, llevando vida. Eso, así, esa es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Oraciones engendradas en el alma son oraciones, ¿saben qué? Satánicas. De la ley del espíritu de muerte, del pecado y de la muerte. No es un chiste. O somos instrumentos de Dios o somos instrumentos del diablo. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? Yo lo puedo hacer por ti. Soy el único. Pero tenemos que andar conforme al Espíritu, no conforme a la carne. El Espíritu Santo de Dios ahora está, ¿dónde? Dentro de nosotros. ¿Para qué? Para ayudarnos a entender la palabra de Dios. Para que veamos a Cristo en la palabra. Para que dirija nuestras oraciones. Guía, Espíritu Santo. Soy torpe yo no puedo, pero tú en mí. Para gobernar nuestras vidas y para reproducir en nosotros el carácter de Cristo. Pongámonos de pie. Sé que ha sido larga, pero es bendición. En mi vida ha traído bendición esto y espero que cada uno de los que está escuchando sea bendecido. Trae liberación. Padre, ayúdanos a vivir, Señor,
en la ley del Espíritu de vida, en esa nueva vida que tú nos has dado, Señor, pero que no entendíamos, Señor. Tanto esfuerzo que hemos en nuestro caminar cristiano, Señor, que hemos hecho, Señor, de aparentar, de ser algo que no somos ni vamos a poder ser, Señor, en nuestras fuerzas, Dios. No entendíamos, Señor, o por capricho, Señor, pero Dios, ahora entendemos que es tu obra, Señor, no es la nuestra, Señor. Así como nos libraste de la ley, Señor, nos libras de nuestro esfuerzo, Señor. Ya no vamos a pretender, Señor, ser lo que no somos, Dios. Es mejor decirte, Señor, a ti no puedo, Señor. Solo tú puedes cumplir eso, Señor. Solo tú puedes amar, Señor, por mí, a través de mí, Señor. Solo tú puedes controlar mi lengua, mi boca, Señor, mis emociones, Señor, mi temperamento. Solo tú, yo no puedo, Señor. Yo lo único que reconozco que todo eso es natural y lo natural no sirve para nada, Señor. Y nadie puede agradarte en lo natural, Señor. Pero gracias a Dios, Señor. Gracias a ti, Señor, por lo que has hecho en la bendita cruz, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que hace la obra, Señor, en nuestro interior, Dios. Gracias por esa gran salvación, Señor. Gran salvación, por socorrernos, Señor, por enseñarnos, porque en tu reino nunca es tarde, Señor. Nunca es tarde, Padre. Gracias, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea con esta palabra, llevando vida, Señor, llevando vida, Señor, llevando vida, Señor. Porque el diablo trae condenación, pero tú traes vida, Señor, y vida en abundancia para aquellos que caminan conforme al Espíritu, Señor, y no conforme a la carne, Padre. Gracias por este día, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Que Dios los bendiga. Amén.